Canadá, un gigantesco tesoro energético que se extiende por las vastas tierras de Norteamérica. Con su petróleo, gas natural y minerales, era como un colchón de seguridad para la economía estadounidense. Canadá. Ya veremos qué sucede con Canadá. Pero los canadienses pagarían menos de la mitad de los impuestos. ¿Voy a imponer aranceles a la Unión Europea? Por supuesto. Recientemente, cuando el presidente estadounidense Donald Trump impuso y luego suspendió aranceles a todos los productos canadienses. Pero últimamente, las cosas han cambiado. Los aranceles proteccionistas de Washington han impulsado a Canadá a fijar su mirada en los mercados europeos y asiáticos. Entonces, ¿qué significa este cambio para Estados Unidos? ¿Podría tambalearse el equilibrio de poder global de Estados Unidos si pierde a su mayor proveedor de energía, situado junto a su frontera? Los nuevos acuerdos comerciales de Canadá para el comercio de materias primas con la Unión Europea y Asia son un punto de inflexión en el panorama comercial mundial. Si el petróleo pesado de bajo costo, el abundante gas natural y los minerales críticos fluyen ahora hacia los puertos europeos o las refinerías asiáticas en lugar de hacia Estados Unidos, podría debilitarse la base de Washington en materia de desarrollo, empleo y energía estratégica, ¿o sigue siendo indispensable la relación entre Canadá y Estados Unidos? Con las respuestas a estas preguntas, exploraremos las implicaciones globales de la revolución energética canadiense. Los mercados energéticos mundiales han experimentado cambios significativos en los últimos años. Canadá, con sus abundantes reservas de petróleo y gas natural, se encuentra en el centro de estos cambios. El comercio de energía, especialmente con Estados Unidos, es fundamental para las economías de ambos países. Los aranceles, y parece que se están aplicando con mucha rapidez. Hemos sido maltratados por muchos países, no solo por Canadá y México. Tras una pausa de un mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que impondrá un arancel del 25% a los productos canadienses la próxima semana. Esto está impulsando a Canadá a buscar diversificar sus exportaciones de energía en la Unión Europea y los mercados asiáticos. Canadá es la principal fuente de importaciones de energía de Estados Unidos y el segundo mayor destino de sus exportaciones energéticas, después de México. La energía es un componente importante del comercio entre Canadá y Estados Unidos. Si bien Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo y gas, depende cada vez más de su vecino del norte para el suministro de crudo pesado, tan necesario para las refinerías, y para garantizar el suministro eléctrico a los hogares y la industria. De hecho, el crecimiento de las importaciones canadienses es un factor clave para reducir la dependencia de Estados Unidos de los países de la OPEP, ya que Canadá representa más del 50% de las importaciones de petróleo estadounidenses. Por otro lado, casi todo el gas natural que ingresa a Estados Unidos proviene de Canadá, que también es el principal proveedor de electricidad y minerales importantes como el uranio. Esto convierte a Canadá en un socio indispensable para la seguridad energética y la estabilidad de precios de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Canadá se está volcando hacia la Unión Europea y los mercados asiáticos? La amenaza del presidente Trump de imponer aranceles del 25% a las importaciones canadienses y del 10% a petróleo canadiense ha trastocado una de las zonas de libre comercio más grandes y estrechas del mundo. Los políticos canadienses han expresado su sorpresa ante la repentina postura hostil de Washington, pero al mismo tiempo, esto ha despertado un mayor interés en Canadá por conectarse con el resto del mundo. Como parte de su estrategia de diversificación comercial, Canadá aspira a aumentar sus exportaciones fuera de Estados Unidos en un 50% para 2025. En este contexto, la Unión Europea y los mercados asiáticos ofrecen un gran potencial para Canadá. La Unión Europea es una de las economías más grandes del mundo y el segundo socio comercial más importante de Canadá. El Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea, CETA, ofrece a las empresas canadienses acceso preferencial a la Unión Europea y excelentes oportunidades de crecimiento en ella. Este amplio acuerdo comercial ofrece, según los analistas, la mejor oportunidad para que las empresas canadienses reduzcan su dependencia del mercado estadounidense. El CETA fue firmado en 2016 por el primer ministro Justin Trudeau y funcionarios de la Unión Europea. Un año después, se presentó la solicitud provisional de ratificación completa, la cual aún está pendiente. El acuerdo eliminó los aranceles sobre casi todos los bienes que se transportan a través del Atlántico. También abarca numerosos servicios y busca armonizar las regulaciones. Mediante consultas periódicas,
Las empresas canadienses y europeas pueden licitar contratos en todos los niveles de gobierno, incluyendo Canadá y los 27 Estados miembros de la Unión Europea, lo que abre un mercado potencial de $3,3 billones para las empresas canadienses. Parte del problema radica en que el acuerdo enfrenta oposición en algunas regiones de Europa, lo que ha retrasado su ratificación. Dado que algunas partes caen bajo jurisdicción nacional, el CETA debe ser ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Hasta el momento, 10 países, entre ellos Italia, Irlanda y Polonia, aún no han firmado el acuerdo. Las quejas sobre el mismo varían en cada país. Algunos críticos argumentan que el mecanismo de solución de controversias del CETA otorga demasiado poder a las corporaciones. Otros se preocupan por la erosión de la soberanía nacional, la laxitud de las normas de seguridad alimentaria y la inclusión de productos agrícolas locales en el acuerdo. La apatía también influyó, ya que algunos parlamentos nacionales no consideraron la ratificación como una prioridad. El Brexit ha sido otro factor que ha complicado la situación. El Reino Unido fue un defensor clave del CETA y estuvo entre los primeros países de la Unión Europea en ratificarlo. Ahora que el Reino Unido se ha retirado, Canadá y el Reino Unido han acordado acatar temporalmente los términos del CETA hasta que se establezca un acuerdo comercial bilateral. Ante las amenazas de guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump, se dice que Canadá y la Unión Europea deben redoblar sus esfuerzos para finalizar el acuerdo y alentar a más empresas a aprovecharlo al máximo. ¿Qué implicaría para Estados Unidos que las exportaciones energéticas de Canadá se orientaran hacia la Unión Europea y los mercados asiáticos? Esto podría acarrear algunas desventajas para Estados Unidos. En primer lugar, su posición privilegiada en cuanto a suministro energético asequible y fiable podría debilitarse. Esto podría derivar en mayores costos energéticos e incertidumbre en la seguridad del suministro. Además, la diversificación de Canadá hacia diferentes mercados también podría reducir el poder de negociación de Estados Unidos en el comercio energético. Los esfuerzos de Canadá por diversificar sus exportaciones de energía han propiciado nuevos acuerdos de materias primas con Estados Unidos y otros países. Entonces, ¿cómo puede Canadá lograr un nuevo acuerdo de materias primas con Estados Unidos y otros países? Los aranceles estadounidenses que se ciernen sobre la economía canadiense exigen una respuesta urgente, firme y estratégica. Canadá debe demostrar a Washington que el camino de Estados Unidos hacia la seguridad energética y económica depende de Canadá. Un enfoque en materias primas clave puede impulsar una reactivación industrial canadiense más amplia que eleve el PIB canadiense, estimule la innovación tecnológica, atraiga inversión extranjera y nacional en diversas áreas clave, aumente la productividad y acelere la inversión en recursos nacionales. Esto nos convertiría en indispensables para los intereses de Estados Unidos y en un pilar fundamental de su estrategia económica y energética. Centrarse en materias primas específicas podría impulsar un renacimiento de la industria manufacturera y los servicios auxiliares canadienses, y garantizar que políticas canadienses de sostenibilidad sólidas, como la captura y conservación de metano, promuevan la reducción de emisiones a lo largo de la cadena de valor. En otras palabras, una estrategia económica basada en los recursos no tiene por qué ser una estrategia de extracción y exportación. Existe, además, un imperativo más amplio: la diversificación geográfica. Los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos a todas las importaciones de acero y aluminio procedentes de Canadá y otros países subrayan la urgencia de encontrar nuevos mercados. La expansión de los recursos reduciría aún más el riesgo de los proyectos de materias primas a gran escala e incrementaría las exportaciones canadienses de productos agrícolas, materiales y energía a Asia y Europa. Con el tiempo, esto podría abrir la puerta a un mayor comercio con muchos de los países más grandes y de mayor crecimiento del mundo. Washington ya reconoce la fortaleza de Canadá en materia de recursos. La decisión de imponer un arancel del 10% a la energía canadiense, en comparación con el 25% a otras materias primas, fue un reconocimiento tácito por parte de Estados Unidos de la importancia estratégica de los recursos para sus intereses. Entonces, ¿cómo contribuyen el petróleo y el gas canadienses a las estrategias energéticas nacionales e internacionales de Estados Unidos? Las exportaciones canadienses de petróleo, gas y electricidad fortalecen las reservas energéticas de Estados Unidos, reducen los costos para el consumidor y respaldan los objetivos estadounidenses de expandir las exportaciones internacionales de energía a sus aliados globales.
La profunda integración norte-sur de la infraestructura energética norteamericana implica que los esfuerzos por diversificar la producción y reducir la dependencia de Canadá serían costosos y prolongados. A pesar de ser un exportador neto de petróleo y gas natural, Estados Unidos busca ayudar a Europa y a sus aliados asiáticos a reducir su dependencia de fuentes energéticas menos favorables, al tiempo que satisface su creciente demanda interna. Las reservas estadounidenses son abundantes, pero los centros de datos de alto consumo energético, necesarios para alimentar la inteligencia artificial y otras tecnologías, están sobrecargando la capacidad. Una producción energética canadiense estable puede contribuir al suministro estadounidense mediante oleoductos y redes integradas. Esto le daría a Estados Unidos un margen para exportar petróleo y gas natural a sus aliados globales, sin aumentar los precios en las gasolineras para los consumidores nacionales. El petróleo canadiense podría frenar los esfuerzos de Estados Unidos por convertirse en el proveedor de petróleo de facto a nivel mundial. La participación de Canadá en las importaciones de crudo de Estados Unidos ha aumentado significativamente y representa el 24% del consumo de petróleo estadounidense. Los oleoductos transfronterizos transportan crudo pesado directamente a las refinerías estadounidenses diseñadas específicamente para procesarlo para estas refinerías, especialmente las del Medio Oeste. Abandonar el crudo pesado canadiense las expondría a altos costos de reformado o las haría dependientes de fuentes alternativas como Venezuela o el Medio Oriente, lo que las expondría a riesgos geopolíticos. Recientemente, la expansión del oleoducto Trans Mountain casi ha triplicado la capacidad de Canadá para transportar petróleo a los mercados de Taiduter, lo que permite que el petróleo canadiense contribuya al abastecimiento de aliados globales como Corea del Sur y Japón. El gas natural canadiense puede ayudar a Estados Unidos a garantizar un suministro interno abundante y liberar capacidad para las exportaciones a aliados en Europa y Asia. Según la Asociación de Información Energética de Estados Unidos, se prevé que la mayor demanda de gas natural en Estados Unidos supere el crecimiento de la oferta durante los próximos 2 años. Además, la demanda de los centros de datos y la reestructuración de la producción podrían ejercer mayor presión sobre la generación de energía a partir de gas natural. El gas natural canadiense está bien posicionado para cubrir la brecha de suministro y ya representa 9% del consumo total de gas natural de Estados Unidos, con capacidad para expandirse aún más. Canadá también está a punto de convertirse en un importante proveedor de gas natural licuado y se encuentra en una posición privilegiada para exportar energía a aliados estratégicos en Asia. Con 6 proyectos de GNL en la costa oeste propuestos y en construcción, incluyendo la primera fase de LNG Canadá que entrará en funcionamiento este año, se estima que Canadá tendrá una capacidad total de exportación de 6.260 millones de pies cúbicos diarios. Esta capacidad propuesta colocaría a Canadá entre los 5 principales exportadores mundiales de GNL en los niveles actuales. ¿Qué papel desempeña Canadá en el futuro energético de Estados Unidos? La electricidad canadiense, limpia y de bajo costo, puede impulsar numerosas iniciativas en Estados Unidos, incluyendo la inteligencia artificial, la manufactura avanzada y los productos de alta tecnología. Si bien Estados Unidos genera la mayor parte de su propia electricidad, las fuentes canadienses mantienen el suministro eléctrico y los costos bajos en muchos estados. Nuevos proyectos, como la línea de transmisión ERLE de Hydro-Québec en Nueva York, buscan cubrir el 20% de las necesidades eléctricas de la ciudad, impulsando aún más las exportaciones de electricidad y ahorrando a los residentes aproximadamente $17.000 millones en costos de electricidad durante las próximas 3 décadas. Con más de 30 líneas de transmisión transfronterizas que conectan las provincias canadienses con los estados de Estados Unidos, Canadá es crucial para garantizar la seguridad de la red eléctrica transfronteriza y es una fuente potencial de generación adicional. Por ejemplo, se prevé que el rápido crecimiento de la tecnología de IA, una prioridad estratégica de Estados Unidos, impulse un fuerte aumento en el consumo eléctrico de los centros de datos estadounidenses, que se estima representarán el 12% del consumo total de Estados Unidos para 2028, en comparación con el 4,4% en 2023. La medida estratégica de Canadá podría ser más que una simple decisión económica. Podría ser un paso que altere el equilibrio geopolítico. ¿Qué cambiará, entonces, en términos de seguridad energética global según esta nueva situación? Esperamos sus comentarios. Gracias por su atención.